Muy buenos días, jóvenes de tercero medio A, espero que estén todas y todos muy bien. Bueno, procedo entonces a hacer este video de tips para ciencias para la ciudadanía, enfocándonos en qué es lo más importante para estudiar esta asignatura tan interesante. Y lo prometido es deuda, así que aquí voy. Comencemos entonces. Tips para ciencias para la ciudadanía. Para empezar, tenemos que pensar en cómo organizar nuestro lugar de estudio. Por supuesto, hay algunas formas más adecuadas que otras, y aquí hay un buen ejemplo de cómo organizar nuestro lugar de estudio. La idea es que siempre sea el mismo, de modo que nuestro cerebro se pueda acostumbrar a este espacio y lo asocie con el estudio. De modo que nuestro cerebro se acostumbre a que ese lugar es el lugar para estudiar. Bien, además tiene que ser un lugar iluminado, de modo que no nos cause problemas a la visión, ¿cierto? Tiene que tener mesas y sillas adecuadas. Además tiene que ser un lugar aislado y tranquilo, libre de cualquier distracción. Y siempre bien ventilado, es decir, un lugar que nos permita estudiar de la mejor manera posible y además que mantenga nuestro estado de salud y de estrés al mínimo. Bien, vamos entonces. ¿Cómo prepararme para mi evaluación formativa si la resolveré en línea? O también, cómo trabajar nuestras guías de estudio semana a semana. Primero, si tenemos computador, por supuesto, tener un computador con conexión estable. Lápices o destacadores para ir rayando sobre nuestras guías si estamos trabajando en papel. Y nuestro texto de Ciencias para la Ciudadanía a mano, ¿cierto? Siempre a mano. Bien, si no tenemos computador, por supuesto podemos reemplazarlo con nuestro celular, y si no tenemos celular, podemos simplemente trabajar con las guías impresas que se nos entregan. Bien, entonces, empecemos con qué es importante para ciencias. Para empezar, las ciencias tienen algunas habilidades específicas con las cuales trabajan. Todas esas habilidades enfocadas en la capacidad de discernir, la capacidad de identificar qué es verdadero y falso, donde hay un mito, y por supuesto también tomar decisiones, ¿cierto? Entonces estas habilidades tienen que partir desde los cuestionamientos, la capacidad de cuestionarse cosas, de investigar e indagar, es decir, de conducir una investigación científica o buscar en fuentes bibliográficas respecto de lo que otros ya han hecho, la capacidad de explicar eventos científicos de forma verbal, la capacidad de modelar científicamente. Los modelos científicos son ecuaciones o gráficos que permiten entender un fenómeno de manera más sencilla, para nuestros cerebros, por supuesto. Y por último, la capacidad de argumentar científicamente. Todo esto es lo que el científico hace continuamente y es justo lo que ustedes están aprendiendo a hacer, de modo que puedan tomar mejores decisiones, científicas. Ok. ¿Cómo ocurre la toma de decisiones sobre un tema científico? Para empezar, con una intuición o curiosidad sobre el tema. Una pregunta, por ejemplo. ¿Es correcto hacer esto en este entorno? ¿Es correcto decir que las células tienen estas características? ¿Es correcto consumir este fármaco para enfrentar esta enfermedad? Todas esas preguntas comienzan acá. Luego, el proceso indagatorio. Revisión de fuentes bibliográficas, revisión de conocimientos científicos sobre el fenómeno, para luego construir una explicación y una fundamentación. Finalmente argumentamos y con eso podemos tomar decisiones científicas y ver si hicimos el proceso adecuado o no. Entonces, ¿cómo se construiría una respuesta científica en ciencias para la ciudadanía? Para empezar, se comienza con el planteamiento de una idea general, es decir, una idea que contenga todas las pequeñas ideas que deseamos plantear sobre el tema. Por ejemplo, yo pienso que el consumo de drogas es riesgoso. Su postura sería: el consumo de drogas es riesgoso. Luego tenemos que fundamentar esta postura. Por lo tanto, tenemos que plantear el razonamiento con el cual nosotros llegamos a esa idea. El razonamiento y los argumentos son diferentes, ¿ya? El razonamiento es una forma de pensar que nos permitió llegar a esta posición o idea general. Los argumentos, sin embargo, son evidencias que nos permiten respaldar ese razonamiento. Por ejemplo, el razonamiento sería: existen numerosas sustancias que tienen un impacto negativo en la salud humana. Esta es una idea también bastante amplia. Sin embargo, los argumentos apuntan, que sería la siguiente parte, apuntan a algo específico. Según investigaciones recientes, ¿cierto? Estamos aludiendo a una investigación reciente y hablamos del resto del tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso sería plantear la idea general o posición, plantear el razonamiento y plantear argumentos. Luego, ¿cómo construimos una explicación científica? Una explicación científica es un tanto diferente de una respuesta científica a una pregunta. La explicación científica no empieza con una posición, sino con una idea sobre el tema. Por ejemplo, los microorganismos que nos enferman son diversos, que acá estamos tratando de quitarnos de en medio, es decir, plantearla sin mencionarnos a nosotros mismos, ¿ya?
No estamos diciendo yo pienso que los organismos son, sino estamos planteando los microorganismos son esto. Ok. Luego de eso, planteamos un razonamiento de cómo llegamos a esta idea. Por ejemplo, la frase que está acá, en la que se plantea una comparación entre los macroorganismos diversos y los microorganismos diversos. Y finalmente, los argumentos, es decir, todas las evidencias que nos permiten respaldar las dos frases anteriores. ¿Ya? Y con esto podríamos construir una explicación científica bastante más sólida, ¿sí?, sobre un tema. Vamos a ver entonces una pregunta de ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta: ¿cómo protegernos de los factores riesgosos del entorno y cómo cuidar nuestra salud? La evidencia para responder esta pregunta la vamos a encontrar en Ciencias para la Ciudadanía, que es justo lo que espera contestar, ¿cierto? En su portal de Google Classroom van a encontrar esta página en la que tienen el tablón de anuncios con nuestros comentarios y también el trabajo de clase, en donde encontrarán todo el material que se ha trabajado hasta el momento en la asignatura. Entonces, como deseamos responder la pregunta, tenemos que buscar los conocimientos para responder esa pregunta. Y los conocimientos, donde estarán los argumentos, ¿cierto?, y los razonamientos, están aquí, en la sección Trabajo de clase, en la que encontrarán guías de estudio, resúmenes, el texto de estudio de Ciencias para la Ciudadanía, videos y otros materiales. Veamos entonces el material extra para que tengan una pista. Para responder la pregunta desde el módulo 1, Bienestar y Salud, podríamos utilizar, por ejemplo, el material extra, que son resúmenes en mapas mentales de cada guía. Las guías del módulo 1 de Bienestar y Salud están todas resumidas en estos mapas mentales. Ahora, si queremos responder la pregunta a través del módulo número 2, Seguridad, Prevención y Autocuidado, tenemos hasta ahora 2 guías a su disposición para trabajar. La primera guía es Tipos de emergencias naturales y antrópicas. Vamos a ver allá cómo nos permite esta guía responder a la pregunta. Esta guía nos ofrece una actividad en la que tenemos que diferenciar desastres naturales y antropogénicos para identificar todos aquellos que estén en nuestro país, Chile. Bien, acá entonces la pregunta número 1 es, para responder a la gran pregunta, la pregunta número 1 es: indique las diferencias entre desastres naturales y antropogénicos. Y tenemos que indicar la relación que tiene el ser humano con estos desastres. Por supuesto, tenemos que ir a la cápsula informativa, y la cápsula informativa está un poquito más abajo en esa guía, en la que se nos señala qué es un desastre de origen natural y qué es un desastre de origen antrópico. ¿Ven? Y con esto podríamos plantear una respuesta a esta pregunta. Para empezar entonces a contestar esta pregunta, tendríamos que plantear una idea general. Por ejemplo, existen diferencias entre los desastres naturales y antropogénicos, estas son, y plantean las diferencias que lograron identificar acá. ¿Ya? Y luego los argumentos que les permiten señalar estas diferencias. Ok, entonces, como ya pudimos ver, las actividades de Ciencias para la Ciudadanía nos permiten en conjunto responder a esta gran pregunta: ¿cómo protegernos de los factores riesgosos del entorno y cómo cuidar nuestra salud? Bien, entonces si tienen dudas y consultas, estaré esperando sus preguntas a través de WhatsApp. Chao, chao.